Bueno, pues muy contentos de ganar. Partido competido, intenso, un poco de boira, como es digo en castellà, niebla, un poco, pero no suena igual. En algún momento en ataque, pero muy contento de nunca dejar de defender, de creer, las miradas entre nosotros, los gestos muy intensos, más o menos transmitiendo buenas órdenes entre nosotros y creando problemas a Valencia. Por otro lado, pues lo que ellas hacen muy bien, que es presionar el balón, pues lo han seguido haciendo muy bien, pero pues luchando para llegar a las posiciones que queremos, para no perder balones, para jugar con más o menos criterio, y también contento por este aspecto. Pero lo principal en las finales, pues al final es pues, quién gana, quién pierde, lo contento que te quedas, la cara sí que parece que tengas medio año menos y ya está. María, ¿cómo lo has visto tú? Pues igual, ¿no? Yo creo que después también del partido de ayer veníamos con muy buenas sensaciones, el equipo venía contento con el trabajo de ayer y luego hoy creo que hemos recogido lo de ayer y se han demostrado hoy en pista. Hemos hecho una defensa muy sólida, que además, como dice él, ¿no? Algunos momentos en ataque no hemos estado tan fluidas, pero atrás seguíamos estando bien y yo creo que ha sido un poco la clave de mantenernos con esa pequeñita ventaja que siempre hemos tenido y de llevarnos esta victoria, así que yo creo que estamos súper contentas. Además sabemos todo lo que viene detrás también, como todos decimos, ¿no? En estos momentos todos hemos llegado con ciertas bajas o con ciertos momentos difíciles y el equipo ha demostrado que cuando hay que estar estamos y como dicen, ¿no? Las miradas cómplices a veces pues funcionan y hoy han dado su merecido. Preguntas? Maria, València se pot convertir en la contra del Cavallí. Opta a guanyar el Euro. És a dir, hòstia, aquest equip pot guanyar la Copa. Bé, la clau era... A veure, els quarts de final tenen la seva complicació, evidentment, i abans del partit sobretot no ho pots despreciar, però doncs, són equips, justament, em penso que la primera jornada empaten a Girona però acaben perdent, però bueno, era guanyar-lo. La qüestió era el partit de Salamanca, allà era el tall, perquè no és dir guanyes la semifinal, és que guanyes o intentes guanyar algú que fa un any i mig que no perd, no? Amb tota la confiança, tot el que implica, i aquest sí que ha sigut un partit molt complet, molt guapo, molt rodó. El partit d'avui més semblant al que acostuma a passar a les finals. Algunes s'escapa i són uns superpartits, però hi ha altres que també són superpartits, però no tan rodons, tan guapos, tan de dir, no, aquesta potser no la mirem més, mirarem les celebracions només. María, te comentaba antes que Valencia puede convertirse en un lugar idílico para ti. Has ganado tu primera Copa de la Reina con Girona, este año puede ser la primera vez que estés en Eurobasket con la selección española y por qué no ganar otro título. ¿Cómo lo ves en este crecimiento tuyo en tu carrera profesional, aún muy joven, y pudiendo ganar tantos títulos en una ciudad de baloncesto como es esta? Bueno, yo creo que al final no es solo lo que soy yo, ¿no? Detrás mía tengo un equipo súper completo, con muchísima experiencia y como jugadora joven yo siempre lo digo, intento aprovechar al máximo lo que tengo al lado, que al final es lo que me hace ser mejor y al final pues mi juventud lo suplen la experiencia de las demás y bueno, yo creo que y espero que mi camino sea largo y que esta sea la primera de muchas, así que no sé, yo creo que Valencia siempre se respira buen baloncesto, así que espero que el Eurobasket también acabe con medalla de oro para aquí, para la selección y que pues todo lo que sea aquí sea bueno.